Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Buenos días, son las 18 de la mañana, soy Nicolás Lúcar, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional y vamos al Mundial de todos modos, no hay cómo no llegar, ¿ah? Si tenemos todo lo que se necesita, ¿ah? Vamos a hacer un despliegue extraordinario, ¿no? En los días previos y el día mismo del partido, el día posterior del partido tan importante que se va a jugar el 5 de octubre en La Bombonera. ¿Ah? Vamos a tener una cobertura especial, pero eso en su momento, porque ahora de lo que estamos, uno de los temas de debate del día de hoy es dónde debería ser la misa que el Papa va a tener este encuentro con sus fieles. Originalmente se había planificado y estaba marchando, incluso entiendo que había venido hasta la gente de seguridad del Vaticano para confirmar y darle el visto bueno, la bendición en este caso, a que el encuentro ocurra en la Costa Verde, entre los distritos, o sea, ocupando zona de la Costa Verde que va del distrito de Magdalena hasta San Miguel. Sin embargo, el Ministerio del Interior, por su lado, parece que ha tomado la decisión que a ellos no les parece y se ha armado a partir de esto un conflicto. Vamos a hablar de eso hoy día, pero queremos saber cuál es la opinión que tienen ustedes, sobre todo los católicos que son mayoritarios en el Perú. ¿Dónde debería realizarse la misa del Papa Francisco? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre esto, la misa del Papa Francisco en su visita a Lima? Sus respuestas se nos las pueden dar en Exitosa Noticias y en el Twitter en @ExitosaPE. Hay una locura con el tema de las entradas, ¿no es cierto? Porque de eso vamos a hablar, señora Magariño, rapidito. Álvaro Tapia está en la Rambla y quisiera que nos cuente qué es lo que está ocurriendo ahí. Adelante, Álvaro. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Información en vivo desde la Rambla de la avenida Javier Prado con Aviación, donde decenas de hinchas aficionados al fútbol peruano. Si te acercas más al teléfono, te vamos a oír. Han podido dormir también a las afueras de esta entidad bancaria para poder adquirir las entradas para el último partido de las eliminatorias Rusia 2018 entre Perú y Colombia. Lastimosamente las entradas se han agotado y por ello algunos de ellos se encuentran indignados. Vamos a tratar de hablar con alguna de las personas quienes todavía se encuentran en este sector. Señor, muy buenos días, bienvenido a Radio Exitosa. ¿No ha podido adquirir la entrada? Primero, muy buenos días. La verdad, no hemos adquirido, hemos estado desde la fila desde las 7 de la noche y no es posible que nos hayamos pasado toda la noche y que la persona número 18 se hayan acabado las entradas. Lo peor de todo que ninguna persona de administración se ha acercado a decirnos algo. No es posible esto. Estamos muy furiosos con este banco porque hacer cola de 12 horas, 13 horas en pleno frío, en la calle, en el suelo y sin comer, es inaceptable, esto es inhumano. Las entradas se agotaron rápidamente, en cuestión de minutos. En cuestión de media hora. La verdad, solo entraron 18 personas. De ahí, si si se acabaron en norte y tú querías norte, te votaban. No le importaba. Sí, es simple. Bien, acá también tenemos a otra de las personas quienes se encuentran desde hace horas haciendo las colas. Muy buenos días, bienvenido a Radio Exitosa. ¿Tú también has podido adquirir la entrada? No, para nada, yo he estado con ellos. O sea, me he quedado con todo un grupo de más o menos 8 personas, desde el número 20 hasta el número 28, desde el número 22 hasta el número 30, en la fila. Y lastimosamente no hemos encontrado, pues ahorita estamos frustrados. Simplemente nos hemos plantado acá fuera del banco porque vamos a volver a hacer nuestra cola ya desde el primerito a ya. ¿Qué más nos queda? Pues, o sea, no. Nuevamente van a hacer la cola ustedes. Sí, no, ya ¿qué más vamos a hacer? No vamos a matar la ilusión, ¿no? O sea, ya tiempo ya lo perdimos, perder más tiempo que vamos a hacer, ¿no? Bien, muchas gracias. Este es el sentir entonces de estas personas. Hay que señalar, Nicolás, que el Banco Continental el día de hoy precisamente inició esta preventa de entradas para sus clientes. Solamente eran 2 por persona, 2 entradas que se le iban a dar. En este caso, pues, este es el malestar de sentir. En cuestión de minutos nada más se acabó instantáneamente esta preventa a nivel nacional. Nosotros hemos querido conversar con algunos de los administradores del Banco Continental, pero lastimosamente nos han dado la negativa. Informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Sí, lo que ha pasado es que el Banco Continental, el BBVA, es auspiciador
sponsor de la selección. Entonces ha tenido acceso a, entiendo, ¿cuántas son, señor Rómulo Vargas? 3.500 entradas. No son más de 3.500 entradas. Entonces dividan ustedes 3.500 entradas en 75, 80 cajeros. O sea, entran 20 personas, se acabaron las entradas por cajero, porque no es que en un solo cajero se van a vender todas, ¿no? O sea, esto es lo que, es decir, la expectativa, habría que buscar otras maneras, ¿no? Todo el mundo quiere estar en el estadio ese día, todo el mundo, ¿no? Está claro. Ahora, vamos a hablar de otro tema vamos a seguir informando sobre este asunto de las entradas. Acaba de salir una publicación sobre un tema que ha sido materia de debate en los últimos años. Confieso que lo compré el día sábado en la noche, antes de ir al programa de ATV, la revista Sábado, y lo terminé el domingo al mediodía. Se llama La verdad de una mentira, el caso de las 300.000 esterilizaciones forzadas, y lo escribe María Cecilia Villegas Otero. Y es una investigación sobre esta gravísima denuncia que se levantó en el sentido de que la campaña de planificación familiar que se realizó durante el gobierno de Fujimori había supuesto la realización de esterilizaciones sin el consentimiento debido de las mujeres a las que se sometía este procedimiento, y que incluso esto había ocurrido con más de 250.000 mujeres. Es decir, que lo que había ocurrido era prácticamente un genocidio, es decir, 250.000 mujeres que habían sido esterilizadas sin su conocimiento, sin su voluntad y sin su autorización. Pues bien, María Cecilia Villegas ha hecho una investigación sobre esto y las conclusiones son sorprendentes. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Nicolás, por invitarme. Lo primero que quisiéramos saber es quién es Cecilia Villegas. Bueno, soy abogada de la Universidad de Lima. Tengo una maestría en la Universidad de Duke en leyes y una maestría en políticas públicas en Johns Hopkins SAIS. Soy especialista en políticas públicas, en el diseño y en la ejecución de políticas públicas. Y llego a este caso mientras hacía la maestría en políticas públicas en Johns Hopkins, estudiando en un curso sobre demografía y población, ¿no? Entonces llego al caso. En ese momento yo ya tenía más de 9 años viviendo fuera del Perú, y en una de las lecturas del curso se hablaba de la política de Estado de esterilización forzada, ¿no? Entonces yo había vivido en el Perú en los 90s y no conocía el caso, cosa que me sorprendió. Me acerqué a la profesora para ver cómo llegábamos a la verdad de esto, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía? ¿De dónde había salido esta información? Y decidimos hacer una investigación. La investigación es una investigación académica y creo que eso es importante señalarlo, porque no es una investigación periodística, es una investigación académica que utiliza herramientas cuantitativas básicamente para probar dos hipótesis. La primera es si es que es cierto que en el Perú se implementó una política de esterilización masiva, 1, y 2, si esta esterilización fue forzada. Los números, que son la data oficial del gobierno peruano, te arrojan que eso no es cierto, que no hubo una campaña de esterilización masiva, primero porque lo que se implementó fue un programa de salud reproductiva y planificación familiar que ofrecía todos los métodos anticonceptivos que en ese momento existían en el mercado. Claro, esto comienza con la Ley de Política Nacional de Población, que fue el decreto legislativo 346 que se promulgó el 5 de julio del año 85, ¿no es cierto? Así es. Y esto va, digamos, en concierto con lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no es cierto? Había foros y eventos internacionales de los diferentes organismos mundiales promoviendo una política de población. Así es, y de planificación familiar. Además, acuérdate que durante la dictadura de Velasco no se promovió la natalidad, ¿no es cierto? A diferencia de lo que ya se venía promoviendo en el mundo, que era el uso de métodos anticonceptivos, porque a mayor población, más difícil que el Estado te pueda brindar servicios. Entonces, en el año 85, en el gobierno de Belaúnde, se da la ley de población. Y en ese momento la esterilización, que en realidad es la ligadura de trompas o la vasectomía, no es correcto llamarlo esterilización, eran ilegales en el Perú. Una mujer no se podía someter a una ligadura de trompas legalmente. Era considerada como el aborto porque no se promovían los métodos definitivos.
En el año 95 es cuando la ligadura de trompas regresa a la legalidad y se aprueba. Y hay dos normas que son muy importantes. Uno es la legalización de la ligadura de trompas como método anticonceptivo y la segunda es el hecho de que las mujeres pudiesen acceder a métodos anticonceptivos sin la autorización de sus maridos. Entonces, todas estas normas y la creación del programa de salud reproductiva y planificación familiar fueron normas que promovían el empoderamiento de la mujer y el que la mujer pudiese decidir libremente sobre qué métodos anticonceptivos elegir y cuándo tener hijos y cuántos hijos tener. Y que esta decisión, que es lo significativo, es que es una decisión que recaía en todo caso en la mujer. Así es. ¿No es cierto? No en la pareja necesariamente. Así es. ¿No? Bueno, Sino se presume que la pareja puede conversar sobre el tema y puede decidirlo juntos, pero finalmente es la decisión de la mujer, porque es la mujer quien lleva el embarazo. Ahora, lo sorprendente es que cuando Fujimori, durante el gobierno de Fujimori se lanza esta campaña cuenta con el respaldo y la participación de los grupos feministas, ¿no? Y de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas de planificación en el Perú. Así es, porque era una campaña positiva que seguía los lineamientos de la Conferencia de Naciones Unidas en El Cairo en 1994 y la Conferencia también de Naciones Unidas sobre la mujer en Beijing en 1995. En ambas conferencias participó el presidente de aquel entonces, Alberto Fujimori, y fue acompañado de las ONGs y de los movimientos feministas, porque en ese momento Fujimori tenía una agenda de género y Fujimori necesitaba promover el empoderamiento de la mujer. Y eso está incluso desde sus primeros discursos en el 91, en el 92, él habla de la necesidad de la mujer de acceder a métodos anticonceptivos que le permitan decidir libremente cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Incluso el programa llega al discurso de Asunción al Mando en el año 95. Cuando él asume el segundo gobierno, él habla de este programa en el Congreso de la República. Ahora, lo que se ha dicho es que pues tú señalas que el primer objetivo de tu investigación era determinar si hubo una política de Estado de esterilizaciones forzosas. O sea, en primer lugar, si era una política de Estado, el de las esterilizaciones, es decir, que el método principal de planificación familiar va a ser las esterilizaciones, es decir, los métodos definitivos, quirúrgicos, ¿no es cierto?, e irreversibles. Y en segundo lugar, si esto fue contra la voluntad de las mujeres. Así es. Esos dos factores son importantes. O sea, del total, o sea, porque la campaña empezó con fuerza el año 96, ¿no es verdad? Y el año 97 tuvo su cima, digamos, fue el momento culminante. Pero ¿qué cifras son las que se tienen? O sea, con respecto a las diferentes alternativas a las que las mujeres podían acceder. Mira, yo utilizo las cifras de la Defensoría del Pueblo, recogidas por la Defensoría del Pueblo, y comienza la campaña en el año 96 porque el programa se crea en el año 96. Entonces, antes de esto no existe el programa. El programa va del 96 al 2000 cuando es cancelado. En el año 96 hubo 81.000 ligaduras de trompas. El año que más esterilizaciones hubo, que más ligaduras hubo, fue el año 97, cuando hubo 109.000 ligaduras de trompas y 10.397 vasectomías. Sin embargo, ese mismo año se atendieron a 852.000 familias. ¿Eso qué significa? Que hubo mujeres que eligieron otros métodos anticonceptivos. Por ejemplo, hubo 286.000 mujeres que optaron por una inyectable, que son las Depo-Provera, estas inyecciones que duran 3 meses, ¿no? Hubo 172.000 mujeres que optaron por la píldora anticonceptiva. Hubo 135.000 mujeres que optaron por la T de cobre, ¿no? Entonces, y hubo 109.000 que optaron por la ligadura de trompas. Eso corresponde al 13% del total de métodos anticonceptivos administrados o proveídos por el programa. Entonces, estos números lo que te arrojan es que no fue una campaña de esterilización masiva. Porque si hubiese sido ¿se incluían también los otros métodos, los métodos naturales, digamos, lo que promueve la Iglesia Católica? Así es, se incluían los métodos naturales también, y esa fue como parte de la investigación. Yo entrevisté a distintas personas, entre ellos a los ministros de salud, a los viceministros y a las personas que estaban encargadas de la administración del programa. Una de estas personas me contó que cuando se negocia,
habla con la iglesia sobre la implementación del programa, porque si tú te acuerdas, en el año 94, y está recogido en el libro también, hubo una oposición de la iglesia de que se implementara este tipo de campañas. Primero, porque la iglesia se opone al control de la natalidad, y segundo, porque se opone en mayor medida a los métodos definitivos, porque consideran que van contra el plan de Dios. Entonces, en los medios de comunicación hubo un enfrentamiento público y abierto entre Fujimori y las organizaciones feministas de un lado, y por el otro lado, la Iglesia Católica. Claro, pero lo loco es que esa situación cambia luego cuando son no todos, hay que decirlo, pero buena parte de los grupos feministas y de las ONGs ligadas a grupos feministas y las organizaciones de izquierda, más la Iglesia Católica, que es una alianza imposible de imaginarse, que se unen para decir que lo que ha habido acá ha sido esterilizaciones forzosas, que es lo más grave. Es decir, que ahora tú nos estás diciendo, primero, no es que las esterilizaciones fueron la prioridad, pero además, y la acusación más grave es, y el tema de forzosas, es decir, tú estás hablando, por ejemplo, de cerca de 109.000 el año 2007. El año 97. 97, perdón. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas denuncias se han registrado efectivamente con respecto a personas que no fueron consultadas o mujeres que no dieron el consentimiento? Mira, yo lo primero que te quiero decir es que yo no niego que han habido esterilizaciones sin consentimiento. Las han habido, están documentadas, han sido recogidas, por ejemplo, por la Defensoría del Pueblo, que recoge que entre 1994, cuando no existía el programa aún, y el año 2002, cuando ya habían pasado Paniagua y Toledo como presidentes, hubo 61 casos de esterilización sin consentimiento. Así es como lo llama la Defensoría del Pueblo, esterilización sin consentimiento. La Defensoría ha registrado 61 casos de esterilización sin consentimiento. Así es, pero solo de estas fueron 32 declaradas fundadas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la Defensoría lo que hace es investigar cada una de las denuncias. Porque no basta que una persona presente una denuncia para que el hecho sea real. ¿No es cierto? Ya, pero si tú dices que ha habido 300.000, si tú sumas, ¿cuánto sumas? Cerca de 300.000, ¿no es cierto? Son 254.455. 254.000. Y de esas 254.000, es decir, ¿cómo es que se llama? AQV. Que AQV, es, anticoncepción quirúrgica voluntaria. Si de esas 254.000, la Defensoría al final registra 60 y tantos casos, de los cuales 32 considera que son denuncias pertinentes. Ahora, tu conclusión, que es la que yo he leído en el libro, dice, esto no es una política de Estado. Esto no es una política de Estado, porque si hubiese sido una política de esterilización masiva, no se hubiesen proveído los otros métodos anticonceptivos, ¿correcto? El año que más esterilizaciones hubo correspondieron al 13% del total de métodos anticonceptivos proveídos por el programa, 1. Y 2, no habrían, si hubiese sido un programa de esterilización forzada, pues entonces todas tendrían que haber sido forzadas. Pero ¿cómo es posible que esto haya sido eje no una, sino de 2 campañas electorales y de tremendos debates en los últimos años? O sea, lo que tú estás diciendo es que o sea, yo he escuchado, por ejemplo, a los chicos estos del movimiento No a Keiko decir, ha habido 250.000 esterilizaciones forzosas como una verdad indiscutible. Absoluta. Y esa verdad absoluta comienza con cuando Luis Solari es ministro de Salud, luego pasa a ser, y Fernando Carbone era su viceministro de Salud. Claro, Carbone después viene a ser ministro de Salud. Así luego. Es, y él presenta un informe ante el Congreso de la República donde sostiene que el Perú implementó un programa de esterilización forzada que esterilizó a 250.000 mujeres, ¿no? Entonces, ese es el inicio del mito de las 300.000 esterilizaciones forzadas, porque además, en el año 2002 hablábamos de 250.000, para el 2011 ya habían sido 300.000, ¿no? Entonces, de pronto aparecieron 50.000 más, se redondeó el número porque 300.000 sonaban mejor, ¿no? Esta alianza a la que tú te referías entre los grupos de izquierda feminista y la Iglesia Católica es lo que yo en el libro llamo una alianza contra natura, porque además
si bien es cierto que sí hubo casos de esterilización sin consentimiento, estos casos de esterilización sin consentimiento los han habido desde los años 80. Y esos están documentados en el libro, están documentados también en el libro de Alejandra Bayón, que considera que sí fue una política de esterilización forzada, están documentados por Gonzalo Llanela y por varias de las entrevistas que yo he realizado a los distintos médicos. Los médicos creían que les hacían un favor a las mujeres esterilizándolas. Es decir, los médicos por su cuenta llegaba una mujer, porque eso es un drama, sobre todo en los sectores más pobres, ¿no es cierto? Donde las mujeres, primero, no tienen acceso a métodos de planificación familiar. Luego hay una serie de mitos con respecto a esto. Los hombres no quieren que sus mujeres usen métodos de anticoncepción porque piensan que con eso les pueden ser infieles como si esto dependiera de una cuestión de esta naturaleza, ¿no? Y por lo tanto lo que ocurre es la tragedia de mujeres que yo he leído el libro y la cantidad de testimonios que se recogen de mujeres, sobre todo en los sectores más pobres, que asocian directamente su infelicidad al tener más hijos de los que pueden mantener. Sobre todo porque los hijos tienen hambre y no tienen cómo alimentarlos, ¿no? Entonces, el libro lo que busca es encontrar la verdad. Y la verdad es que esterilizaciones sin consentimiento hubo desde antes de la implementación del programa y los ha habido después. Pero Cecilia, de las cifras que estás hablando, porque además, yo he visto uno de los cuadros donde hay algo sorprendente. Si tú te atienes a las cifras que tú tienes registradas y que vienen de la Defensoría del Pueblo, o sea, digamos, ha habido más esterilizaciones sin consentimiento durante el gobierno de Alejandro Toledo. En realidad, la información no es del todo clara. Lo que dice la Defensoría es que hay 26 casos entre el 2001 y el 2002, cuando eran Paniagua y Toledo presidentes. Pero si ya el programa estaba cancelado. El programa está cancelado y ese es el punto del libro. Existe una debilidad institucional en el sector salud que lleva a los médicos a creer que pueden decidir sobre el cuerpo de una mujer sin consultarle. Entonces, han habido esterilizaciones antes del programa y las han habido después, cuando Fujimori no era presidente, ni antes ni después. Entonces, se ha querido crear este mito para atacar al gobierno de Fujimori y no se está entrando a la verdadera debilidad institucional. No, al asunto de fondo, más allá de que sea o no sea Fujimori. Es decir, tienen, sobre todo las mujeres de escasos recursos, derecho a tener acceso de manera gratuita e informada a métodos de planificación familiar para decidir de qué tamaño va a ser su familia, sí o no. La respuesta es sí. Y lo que está pasando en el Perú es que se retrocedió en eso. Así es. Y la responsabilidad la tienen, por lo que dice el libro, los sectores más conservadores de la Iglesia Católica Peruana, que no es sorprendente porque es su posición. Así es. Digamos, resulta razonable y hasta legítimo, es su punto de vista. Lo han defendido siempre. Pero lo que resulta increíble es que hayan tenido como aliados para lograr esto a quienes han... O sea, su existencia supone la defensa de estos derechos de las mujeres. Así es. Que son algunos grupos feministas. Y además, mira, Nicolás, es una violación al derecho de las mujeres cuando tú decides sobre su cuerpo, cuando tú las esterilizas sin consentimiento. Pero también lo es privarlas de la libertad de decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo tenerlos. Y lo cierto es que los movimientos feministas lo que han hecho es abandonar a esta población, dejarla desprotegida, y es una población que necesita del Estado para acceder a servicios de salud, ¿no es cierto? Desde que se canceló el programa no existe un nuevo programa, no hay provisión de métodos anticonceptivos. Si tú vas a los asentamientos humanos, ya no te digo ni siquiera del interior del país, de la periferia de Lima, vas a ver a chicas jóvenes con 3 hijos, con 4 hijos, y cuando tú les preguntas, el otro día entrevistaba a una chica en uno de los asentamientos humanos de Lima, y era una chica que tenía 16 años y tenía un bebito y tenía una barriga. Entonces me dice, lo que pasa es que ir a la posta y ponerme la inyección de Depo-Provera me cuesta 18 soles, ¿no es cierto? 18 soles son casi el diario de 4 días, porque ellos... El diario es el dinero que necesitan para comer en un día y es aproximadamente 5 soles. Entonces, el diario de 4 días es lo que les cuesta utilizar un método anticonceptivo. Ellos no tienen el privilegio de poder utilizar este dinero para cuidarse. Entonces, es a estas poblaciones... Que no es la situación
de una chica de otro estatus socioeconómico que va a la farmacia de las 20 cadenas de farmacia que hay y compras lo que quieres. Lo que le da la gana. Porque tienes lo que quieres a disposición. Incluso la píldora del día siguiente, e incluso si es que quiere someterse a un aborto, también tiene la posibilidad de someterse a un aborto en una clínica privada y segura. Y eso también es importante decirlo, ¿no? Entonces, hay una discriminación y hay una inequidad. O sea, la consecuencia de esto, es decir, de que no tengamos una política coherente, es esta epidemia de embarazo adolescente, estas epidemias de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo entre los jóvenes que están iniciando su vida sexual de manera prematura, cuando no están maduros emocionalmente y en las peores condiciones de información, pero por otro lado también ha traído consigo un empeoramiento de la epidemia de los abortos. Las cifras que hay sobre los abortos son un horror. Así es. Y además, o sea, porque abortos... he visto cifras de las propias organizaciones feministas que dicen que hay 400.000 abortos al año en el Perú. Y se calcula. O sea, no puede, pero escúchame, decir, estás hablando de 1.000 abortos diarios. Así es. Y además creo que hay que ser muy claros. Un aborto es consecuencia de un embarazo no deseado. Si nosotros pudiésemos proveer a las mujeres de métodos anticonceptivos, no existirían embarazos no deseados. Se calcula que más del 50% de embarazos en el Perú son no deseados, ya sea porque ocurren cuando la mujer ya no quería tener más hijos o si bien quería tener hijos no era el momento, o sea, para su economía, para su plan personal, ¿no? Así es. Puede ser una mujer que esté estudiando, que esté trabajando. Yo creo, Cecilia, que este libro va a abrir un debate, ¿no? Porque yo creo que hay que despolitizar este tema. Acá no estamos discutiendo, o sea, primero hay una responsabilidad muy grande sobre habernos vendido una tremenda mentira durante años, sino sobre todo las consecuencias que esto está teniendo para la vida y la muerte de mujeres en el Perú, porque esto también tiene que ver con la mortalidad materna, ¿no? Y tiene que ver también con el hecho de que las mujeres puedan salir de la pobreza o no. Porque una mujer que tiene 8 hijos y se sigue embarazando no va a poder salir de la pobreza. Bueno, vamos a invitar, señora Magariño, el día de mañana a representantes de las organizaciones feministas para hablar sobre esto, sobre la responsabilidad que tienen con respecto a que haya ocurrido una cosa como esta, ¿no? Yo creo que a veces la ceguera política y las pasiones, ¿no? Porque finalmente, si no, ¿cuál es la intención? O sea, tenías una situación privilegiada, es decir, el propio Estado distribuía a través de las postas médicas de manera gratuita todos los métodos y las consultorías. Y además siguiendo los lineamientos de Naciones Unidas, ¿no es cierto? No es una política que inventó Fujimori. El programa sigue los lineamientos de Naciones Unidas, del Cairo y de Beijing. Y las ONGs participaron en la mesa tripartita creada por el Estado y participaron también en el programa. Entonces, ahí hay algo que en el Perú no ocurre y es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas de los funcionarios públicos y de los médicos que tendrían que rendir cuentas por lo que hicieron. Y claro, porque así sean 32 o 60. Así sea una, Nicolás. Alguien tiene que ser responsable de que una mujer, porque revisando tu libro uno encuentra que los reglamentos establecían que tenía que ser consultado. Tenía que haber en determinado momento, cuando se hacen observaciones, 72 horas. Entre que te informan y que tomas la decisión, ¿no es cierto? Así es. Y las normas no se cumplieron como debían de haberse cumplido. Y el otro problema es que cuando se ha creado el mito de las 300.000 esterilizaciones forzadas, se ha abandonado a las verdaderas víctimas. Porque estas víctimas no han accedido a la justicia. Los médicos que esterilizaron a las mujeres sin su consentimiento tendrían que haber sido llevados a la justicia, tendrían que haber sido sancionados, tendrían que haber sido sancionados por el mismo colegio médico y las mujeres indemnizadas correctamente. Este mito lo que ha hecho ha sido invisibilizar a la verdadera víctima. Muchas gracias a Cecilia Villegas y te felicito, la investigación es impecable, te juro que yo lo compré así, empecé a leerlo y me lo acabé, pero así tal cual, ¿ah? Lo compré el sábado en la noche, llegué a mi casa a las 12, vi 2 páginas y la mañana me abrí los ojos hasta que lo terminé, no me pude parar. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ti, Nicolás. Muchas gracias por estar acá y por tu aporte con esta investigación a entender un poco lo que está pasando en nuestro país. Vamos a ir a la pausa, regresamos con Francis Allison para hablar sobre el tema ¿dónde debería ser el encuentro del Papa Francisco con sus fieles en la ciudad de Lima, en su visita que será el próximo año? Increíble que hasta eso se haya convertido en un tema de controversia política. Regresamos.
Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Desde hace 50 años, Paraíso está presente en todo el país. Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Álvaro Tapia sigue ahí. No, ya se mudó, ya hay protesta de los trabajadores de Sedapal, ya no es la gente de las entradas. Ahora, adelante, Álvaro. Nicolás, información en vivo desde el frontis del Ministerio de Vivienda, hacia donde han llegado decenas de trabajadores del sindicato de Sedapal. Nosotros nos encontramos precisamente con su secretaria general, la señora Luisa Izaguirre. Señora, muy buenos días, bienvenida a Radio Exitosa, para saber cuál es el pliego de reclamos que tienen ustedes. El día de hoy no solamente estamos los trabajadores que hemos realizado un paro de 24 horas, los 2.000 trabajadores de Sedapal, sino también estamos en forma conjunta con los pueblos de Lima y Callao, de los diferentes distritos. Están con Manchay, está Chorrillos, están diferentes esquemas. Están acá presentes diciendo al ministro de Vivienda y al Ejecutivo que no queremos a Edmer Trujillo como presidente y directorio de Sedapal. Acá se está configurando un tráfico, lamentablemente, de un conflicto de intereses en este momento, porque él está siendo designado como presidente de la OTAS y también está siendo designado como presidente y directorio de Sedapal. Él es de una ala privatista, él ha descalificado a Sedapal, ha venido boicoteando la gestión, sencillamente ha negado la transferencia de más de 850 millones de soles a Sedapal. Es el único ministro de Vivienda que ha negado la transferencia de esta importante transferencia que justamente iba a ser para destinar a las obras y proyectos para la ciudad de Lima y Callao, especialmente para todos los pueblos que no cuentan con cobertura de servicio. ¿Ustedes van a reunirse con el ministro de Vivienda, el señor Carlos Brus? Estamos esperando ser atendidos por el ministro Brus. Él ya sabe de esta demanda, lo hemos manifestado también a través de oficios memoriales. Este es un primer esfuerzo tanto de los trabajadores como de la población. Es un primer esfuerzo. Acá usted lo está escuchando, acá hay una protesta. En este último año de gestión desde Sedapal hemos mejorado en cuanto a los indicadores y los destraves de los proyectos de las obras, que lamentablemente están siendo boicoteadas desde el Ejecutivo. Bien, muchas gracias. Este es el panorama que se vive entonces en el frontis del Ministerio de Vivienda. Informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Está en nuestros estudios Francis Allison, alcalde de Magdalena. Bienvenido, Francis. Gracias por la entrevista, muy buenos días a todos tus oyentes. ¿Qué pasó? No entendí, porque la última noticia que tuvimos acá cuando estuvo Eduardo Blesa, alcalde de San Miguel, sí, es que íbamos a hacer una próxima entrevista con Francis Allison para darle instrucciones a la gente, para ir, preparando el terreno para lo que iba a ser el más importante encuentro del Papa Francisco con sus fieles, que iba a ser en la Costa Verde, en los distritos de Magdalena y San Miguel. Ahora resulta que el Ministerio del Interior no quiere que sea así. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, lo primero, aparte de saludar a los oyentes nuevamente, es decir lo siguiente. Magdalena y San Miguel cumplen con todas las condiciones para hacer un evento de esa magnitud. ¿Cuál es la prueba de ello? La Marcha por la Vida. Quiero que sepan todos los televidentes y oyentes de esta importante radio que el año pasado tuvimos una actividad con 750.000 personas ahí mismo. 750.000, con solamente una de las bajadas abiertas para esa actividad de 750.000. Entonces, ¿por qué no se puede hacer en ese mismo lugar una actividad con 1,5 millones o 2 millones? Curiosamente, ahora sí viene el terremoto con el tsunami y todo lo demás, pero cuando hemos pedido actividades como la Marcha por la Vida, tuvimos el apoyo del mismo Ministerio del Interior. Lo siguiente, resulta pues también curioso y sorprendente, Nicolás, que va a haber terremoto con tsunami en Lima, pero no en Trujillo. Señores televidentes y oyentes, recordemos que la misa del Papa Francisco es en Trujillo, en la playa Huanchaco. Pero ahí la predicción de la policía es que ahí no habrá terremoto ni tsunami. Entonces, ya estamos efectivamente lindando con lo esotérico, ¿no? Entonces, eso es curioso. Y además, también es curioso, perdona la interrupción, Nicolás,
que mientras el Ministerio del Interior debate si se puede o no se puede en la Costa Verde, porque es muy riesgoso, te llega un oficio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que el Dakar tenga la exhibición de carros en Magdalena, que se hizo hace unos años con el gobierno anterior, y asistieron 400.000 personas, que también van niños, también van adultos mayores, también van discapacitados. Entonces, ¿qué sucede? No entendemos por qué para esa actividad vienen los terremotos y los tsunamis y todo, y para el resto de actividades que el mismo gobierno nos pide en la Costa Verde y que van a ir cientos de miles como el Dakar, ahí no tienen objeción alguna, ¿no? Entonces es una primera pregunta que uno se hace. Quiero contar aparte de ahora algo que es muy importante. No es que el alcalde de San Miguel y de Magdalena, Nicolás, un día decidimos que el Papa venía a Magdalena, ¿no? Eso no es tan fácil. Obviamente el Vaticano es un Estado y no solamente un Estado. Nuestro Papa representa a miles de ciudadanos, miles de millones de ciudadanos de ese planeta. Bueno, la Iglesia nos convoca y a comunicarnos que la Iglesia ha tomado digamos, ha invitado a nuestro Santo Padre y el Santo Padre ha aceptado venir al Perú. Primer tema. Y que estarían gustosos de que sea en la Costa Verde y nosotros, evidentemente, luego de evaluarlo a nivel de seguridad, temas técnicos, vimos que era totalmente viable. Repito, hace un año se hizo aquí la Marcha por la Vida con 750.000 personas. Nos apoyó el gobierno y nos apoyó el Ministerio del Interior. El gobierno anterior, pero es lo mismo. Bueno, luego, en ese momento ya, y lo digo porque el ministro Nieto, a quien respeto mucho, ha dicho ayer que puede ser Las Palmas, pero lo que el ministro no está haciendo saber a los ciudadanos es lo siguiente. Cuando vino a la primera comisión del Vaticano, han venido, Nicolás, 2 comisiones del Vaticano. Claro, porque eso es lo que uno se pregunta. Es decir, si ya se da por hecho que esto era en la Costa Verde, es porque esto no era una improvisación, ¿no es cierto? Era producto de evaluaciones y de decisiones, porque además es un equipo del Vaticano que trabaja temas de todos los ángulos, el tema de que hay el espacio para tanta concentración, que dé las garantías de seguridad, que se garantice el flujo de entradas y salidas. No hay nadie más experto, Nicolás, en el mundo en concentraciones de misas de millones como las que hace el Papa que la gente de seguridad del Papa, es obvio. No sé si algún peruano tenga más experiencia en algo como esto que la gente de seguridad del Papa Francisco, evidentemente no. La primera comisión del Papa, vienen muchos representantes del Vaticano y van a 2 locaciones, es importante decirlo, a la Costa Verde y a la base de Las Palmas. Y fueron los representantes del Vaticano, es muy importante recordarlo, quienes dicen no va a Las Palmas, nos quedamos con la Costa Verde. O sea, el gobierno ofrece 2 posibilidades, Costa Verde. O sea, el ofrecimiento no fue de las municipalidades, fue del gobierno. En lo absoluto, fue del gobierno coordinado con la Iglesia, que era lo que la Iglesia quería, pero quien lleva en esa visita de la Comisión del Vaticano estuvo el ministro Alfonso Grados, que si bien es ministro de Trabajo, debemos recordar que es el que ha nombrado el presidente del Perú como representante de todo el gobierno en esas conversaciones, trabajo, en fin. Entonces, en esta visita del Vaticano a la Costa Verde de Las Palmas estuvo el ministro Alfonso Grados presente. El Vaticano dijo, no, entre los 2 me quedo con la Costa Verde. Luego de ello vino el hombre de seguridad del Papa, Domenico Ianni. Hemos visto todos, por ejemplo, que el Papa se golpea la ceja en el papamóvil hace unos días, ¿no es cierto? ¿Quién está con él en el papamóvil? ¿Quién saca su pañuelo para limpiar su sangre? Su guardaespaldas. El hombre que no solamente es guardaespaldas, es el jefe de seguridad del Vaticano. Donde va el Papa, él está pegado a él. De hecho, la prensa de Chile a Domenico Ianni le ha puesto la sombra. Bueno, este señor llamado la sombra del Papa, fue la segunda comisión. Caminó la Costa Verde conmigo. Y él me dijo, me gusta. Entonces, por ejemplo, para Domenico Ianni, el mar era una vía adicional que le daba más seguridad al evento, una vía adicional de evacuación, por ejemplo, adicional para el Papa. Ya hemos hecho el helipuerto, ahora con un cerco provisional que va a salir en su momento. Entonces, Domenico Ianni dice, puede irse por tierra, puede irse por aire, pero también por mar, porque es el mar. Entonces, lo que para Domenico Ianni era una vía más de escape ante un posible riesgo, no es tsunami, obviamente, para nosotros en el Perú, para el Ministerio del Interior, es una posibilidad de tsunami, ¿no es cierto? Entonces,
es ver lo mismo de diferente manera, completamente diferente. Entonces, acá hemos trabajado de manera coordinada, también con el gobierno en su momento. Ha venido el Vaticano 2 veces a ver la locación. Las 2 veces ha aprobado. Si ellos decían que no iba, no iba, pero ellos han dicho que van. Y de pronto, claro, sí nos pareció sumamente extraño que mientras está de viaje justamente en el Vaticano, el presidente, el ministro Graus, en fin, salga un viceministro a decir lo contrario. Gracias a la Premier, que está cumpliendo con su palabra de ser una Premier dialogante, ha aclarado esto, no tenemos nada más que decir al respecto. Evidentemente, ella ha dicho que eso, o sea, ha desautorizado, digamos, la palabra de ese viceministro. Pero sí. El viceministro Valdés, ¿no? Pero eso es lo que uno no entiende. Que no le toca tampoco esto. No por su función, digamos, no le toca tampoco hablar de esto. Es raro, ¿no? Que salga un viceministro a hablar por propia decisión. Pero esto ha generado, ¿pero de qué se trata? ¿Hay un conflicto con Monseñor Cipriani? ¿Hay un conflicto con ustedes como alcalde, con Eduardo Blés y Francis Allison? ¿Cuál es la...? No lo sabemos, pero es sumamente raro y quiero también decir lo siguiente. ¿Por qué es raro? Porque el ministro Graus, por ejemplo, que también es un caballero, hay que decirlo, pero sale y dice que la policía ha hecho un informe contrario en el tema de seguridad. Pero un momentito, quien ve riesgo somos los que pertenecemos al sistema de defensa civil. Y digo somos porque yo soy uno de ellos como alcalde de Magdalena. La policía ve seguridad, es decir, más bien la policía estaría subordinada a nosotros en esa actividad. Y no es que la policía decide por los que vemos gestión de riesgo. Estamos trabajando, Nicolás, en una mesa de trabajo meses, sábados y domingos. INDECI en todos sus niveles, nacional, departamental, provincial y los 2 distritales, Magdalena, San Miguel. E INDECI dice que es totalmente viable la actividad acá. Entonces, ahora sale la policía a decir lo contrario, pero es que ellos no son competentes en gestión de riesgos. Lo que hace la policía en esas actividades... Ya, pero ¿por qué mete su cuchara? Es lo que uno no entiende. O sea, porque además ya, si esto se ha venido coordinando con el gobierno y con la iglesia, no puede salir el viceministro a decir, no va en la Costa Verde, vamos a buscar otro lado, y genera un zafarrancho ahí. Y repito, encima para que el ministro de Defensa hable ahora de un local que ya fue rechazado por el propio Vaticano. Entonces, no tengo la explicación, pero lo que sí puedo decir claramente es que lo que mata al ser humano no es un terremoto, ¿eh? Lo que mata al ser humano es la construcción mal hecha que se te cae encima, el pánico a la hora de evacuar, en fin. Ahora, ¿Por qué? Perdón, personalmente creo que es importante. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente el gobierno primero está creando zozobra en la población y es obligación del gobierno educar, más no asustar. Porque entonces, hágase donde se haga la actividad. Si el gobierno ha venido asustando a los ciudadanos, si hay un pequeño movimiento sísmico, la gente hace igual en Las Palmas o donde se haga, corriendo hacia una puerta, que salen muy pocos al mismo tiempo por la puerta, los más fuertes pisotean a los más débiles. Y es por ello justamente que tenemos que dejar ese debate para seguir trabajando en lo que es simulacros, en lo que es formación de la gente. La iglesia, por ejemplo, ya consiguió los 20.000 voluntarios, que deberíamos estar en ese momento formándolos en vez de estar debatiendo dónde va a ser. Hoy día el gobierno dice que en 15 días va a definir Colombia. Hemos viajado a Colombia, lo más curioso, hemos viajado municipio de San Miguel, Magdalena, la iglesia, todos hemos viajado a Colombia a ver cómo se ha hecho allá. Entonces, de pronto, todo el trabajo, cientos de horas, hombre, todo tirado abajo sin siquiera una llamada, sin siquiera una reunión. Por un tema de respeto mínimo y de diálogo, que es lo que el Perú está exigiendo, ¿no? O sea, nosotros ni siquiera... Pero ¿en qué punto estamos entonces en este momento? Es que lo peor de todo es que no estamos en ningún punto, porque pasamos de que era en la Costa Verde a que ya no era la Costa Verde y ahora a que el gobierno dice que lo está pensando. Lo que es muy grave, porque en todo caso el gobierno debería haber dicho, consideramos que este otro local es más adecuado, pero están pensando. Y el único que propone un ministerio, que es el de Defensa, es el ya rechazado por el Vaticano. Entonces, estamos recién, comenzando... Ahora, ha habido observaciones, porque hablemos, digamos, de lo que en todo caso vendría a ser significativo. Ya pongamos que ocurre lo que todos tememos que en algún momento ocurra en Lima y Callao, que es un terremoto de alta intensidad. Así es. Eso te plantea 2 problemas. Un primer problema, que es el problema, o 3 problemas, ¿no? Un primer problema es el de eventuales derrumbes, ¿no es cierto? Y eso supondría, si es que no se han hecho ya, hacer las obras complementarias de protección de la... ¿no es cierto? El segundo tema que plantea es el de la evacuación de la gente, lo cual supone, es decir, una situación normal, me imagino,
que te requiere no sé cada cuántos metros una ruta de evacuación, pero cuando vas a tener concentradas 1 millón de personas y tal vez 2 millones, como se prevé que podría ocurrir. Y lo tercero, bueno, lo del tsunami, para lo cual evidentemente hay tiempo, porque está directamente asociado a la velocidad con la que se puede hacer la evacuación, ¿no? Así es. A ver, con respecto al derrumbe, ya tenemos toda la Costa Verde, toda enmallada. Y no solamente una malla que hace que toda piedra que caiga entre el acantilado de la malla hacia abajo, sino que luego tenemos una segunda malla que sale de la pista hacia arriba, de 2 metros de altura, que evita que esa piedra que cae dentro de la malla pueda ir hacia la zona donde la gente circula. O sea, el tema de derrumbes está totalmente controlado y evidentemente hay algunos detalles, algunas mallas que cambiar antes del evento, fortalecer algunas cosas, en fin. Con respecto a la evacuación, es importante saber, porque he visto, por ejemplo, un par de medios que están hablando que hay algunos puentes, no en San Miguel ni Magdalena, donde es el evento, sino, por ejemplo, sí en San Isidro, sin terminar. Pero es importante saber que en esos eventos lo primero que se cierra por seguridad son los puentes. Porque como evidentemente la gente que va a llegar es más de la normal y que la que puede usar el puente, lo primero que se hace por seguridad es cerrar todos los puentes. ¿Por qué? Porque la gente usa el puente para cruzar una pista. Pero en ese caso las pistas van a ser veredas. O sea, esas pistas van a estar cerradas y todas las subidas van a ser peatonales. Todas esas anchas subidas van a ser peatonales. Claro, porque en el caso de Colombia fue impresionante cómo el cerco era... La gente ha caminado 30, 40 cuadras, ¿no? Completamente. Y todo eso lo hemos estudiado. Por ejemplo, hemos trabajado hasta para ver cómo hacer que algunos no vayan, porque la gente quiere ver a su papa, ¿no es cierto? Todos queremos verlo. Pero ¿qué pasa si... porque se está evaluando con la Iglesia, es casi aceptado por el Vaticano. Por ejemplo, porque ¿qué hizo en Colombia el Papa? Se ve un carro común y corriente hasta la puerta del lugar donde es la gran misa. Y ahí recién se sube el Papa móvil donde la gente lo puede ver. Entonces acá se está coordinando para que el Papa salga todo su recorrido por la ciudad en Papamóvil. En Papamóvil. Para que la gente que lo va a ver en las avenidas y en el camino y que lo va a ver de muy cerca ya no vaya... Muchos de los que lo vean en el camino y muy de cerca, o sea, a unos metros, ya no van a ir a la Costa Verde porque evidentemente ya lo acaban de ver, por ejemplo. Hay un montón de formas de evitar que vayan más de los que se deben ir, formas de evitar la salida intempestiva. Por ejemplo, en Bogotá, para eso fuimos, hubo un gran show de fuegos artificiales. No es para celebrar que había esto de Papaí, es para que muchos se queden, porque la gente ha demorado en Bogotá muchísimo en salir. Pero evidentemente la idea no es que salgan todos juntos, la idea es cómo los mantienes en el local para que salgan de a pocos, con un concierto luego, un concierto adecuado obviamente, un concierto luego de la misa del Papa, un show de fuegos artificiales, y hay muchos elementos que se usan en el mundo para que cuando hay grandes concentraciones la gente vaya saliendo de a pocos. Entonces... Y en el plan de contingencia, además, ya yendo al tema del siniestro, de evacuación en caso de terremoto, tenemos, Nicolás, todo estudiado. Sabemos cuánto la gente demora en salir, cuánto tiempo necesitamos para esto, absolutamente todo. Pero evitar que una actividad se haga frente al mar porque viene el maremoto, es, como yo le dije al ministro Alfonso Grados, entonces seremos muy irresponsables de prohibir la misa en Lima pero permitir la de Trujillo. Porque si esa es la convicción de ese gobierno... Casi Nostradamus, que ya tenemos fecha para el terremoto y el maremoto, ¿por qué entonces dejamos que en verano haya cientos de miles en las playas? O sea, ese mismo gobierno tendría que tomar una decisión, si está tan convencido de cerrar las playas. Claro, la cosa verdad que cerrarla, porque o no nos importa la gente que va a Agua Dulce, que va por decenas de miles, o los cientos de miles que van a la playa en verano. Entonces, ninguna ciudad del mundo moderno vive de espaldas al mar o a la playa, porque hay una posibilidad... evidentemente, de un siniestro. Lo que hace el Estado es minimizar los riesgos, ¿no es cierto?, educar a su gente, y me temo que si seguimos debatiendo cuál es el local, que el tiempo justamente para educar y formar a los voluntarios y a los ciudadanos que van a ir va pasando. Y ya estamos sobre los tiempos. Sí, yo te agradecería, Francis, que escuchemos la información que nos trae Judy Rodríguez de las redes sociales. Judy, cuéntanos, ¿qué dice la gente en las redes?
sobre este tema. ¿Dónde debe realizarse la misa del Papa Francisco? ¿Cómo estás, Nicolás? Efectivamente es el tema del día, además, ¿no? ¿Qué opina Maruja? Nos dice, ella está de acuerdo que es en la Costa Verde. Carlos Ernesto dice en Cantagallo. Marco Pesquera dice la base aérea de Las Palmas. Por otro lado, Jesús Puertas dice en el Estadio Nacional o en la explanada monumental de Ate. Iván Delgado dice dentro del Estadio Monumental. Vamos a revisar en Facebook lo que nos dice Milton Guamán. Dice, ya veo por qué estamos últimos en comprensión lectora y como siempre desconocen un tema y dicen pachotadas. Porque hay comentarios también que tienen una carga de odio en las redes sociales sobre el tema, ¿no? Y dice, el gobierno peruano declaró de interés nacional la visita del Papa, para lo cual creó una comisión extraordinaria de alto nivel presidida por el ministro de Trabajo, Alfonso Grados. Lo que dice Cipriani es cierto, el ministro Grados no le ha comunicado nada hasta el momento. Pregunto, ¿la falta de quién es? Y además un lugar lo aprueba no solo el arzobispado de Lima, sino también una comisión que viene del mismo Vaticano, y es lo que nos contaba también el alcalde de Magdalena. Son algunos comentarios que nos dicen pues en las redes sociales, como te comentaba Nicolás, hay muchos comentarios cargados de odio y bastante que se alejan del tema central, que es donde se debe realizar y cuidar la integridad de las personas también, ¿no? Eso es lo que tenemos en las redes sociales, Nicolás. Sí, da pena. Nos hemos vuelto un país, Nicolás, conflictivo, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Y también con la idea del Papa especialmente. Y efectivamente es el tono con el que escribimos, insultamos, algunos contra la llegada del propio Papa, ¿no? Entonces, si eres de otra religión, igual en que te afecta la llegada de su santidad. O sea, hay que respetarnos, hay que respetar las creencias, no solamente de las mayorías, como en este caso, sino también de las minorías que necesitan respeto en todo sentido. Pero, y más de un Papa aparte conciliador y abierto hacia temas que antes jamás se tocaban en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, yo creo que eso debemos cambiarlo. Pero sí quiero decir algo más. En esa mesa de trabajo que hacen DESI, los municipios, Ministerio de Salud y la policía, la única institución que no ha presentado, o lo que todos hemos presentado, documentos, o sea, todos hemos presentado un plan de contingencia y a la policía le tocaba presentar un plan de seguridad. Bueno, la policía hasta ahora no lo presenta. O sea, el gobierno viene hablando de algo que hasta el momento el Ministerio del Interior no ha cumplido con presentar en esa mesa de trabajo. Entonces, son las cosas que nosotros obviamente cuestionamos. O sea, no salgas a prensa a hablar cosas si ni siquiera has tenido, obviamente, has cumplido con lo que la ley te manda, entregar a esa mesa de trabajo tu plan de seguridad. Francis Allison, alcalde de Magdalena, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Francis. Nicolás. Gracias. Nos vamos a la pausa y tras ella regresamos con Fiorella Nolasco, la hija del ex consejero regional Ezequiel Nolasco, que como ustedes saben fuera asesinado por las denuncias que hizo de corrupción en el gobierno regional de Ancash. Cristian Cruzati, el asesino de su padre, podría ser sentenciado en los próximos 15 días finalmente. Pero la pregunta es, ¿él es el único responsable de todo lo que ocurrió ahí? ¿Qué vinculación hay no solo con las altas autoridades del gobierno regional de Ancash, sino incluso más allá? ¿Ah? Porque eso es un interrogante. Porque finalmente, ¿qué cosas están protegiendo con estos asesinatos? Las denuncias contra corrupción, como por ejemplo la carretera Chacas que hizo la gente de Odebrecht. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM, son las 11:14 de la mañana. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Si no pasa por los controles, no sale a la venta. Eso garantiza que en tu colchón Paraíso puedes tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y está con nosotros Fiorella Nolasco. Bienvenida, Fiorella. Muy buenos días, señor Nicolás Lucar. Agradezco la invitación de estar hoy en su medio conversando con usted. Sí, si te acercas un poquito más al micro, te lo voy a agradecer, Fiorella. Cuéntanos en qué situación está exactamente el proceso por el asesinato de tu padre y de tu hermano.
Bueno, el inicio del juicio oral se empezó el 29 de septiembre. Hace una semana se llevó la segunda audiencia y el día de mañana es la tercera, en la cual ya se expuso la acusación fiscal por parte del fiscal supremo Sánchez Cotrina, quien ha expuesto en Piedras Gordas hace 2 semanas esta acusación, y mañana se va a ver cuál es la respuesta de los involucrados, de todos aquellos procesados, porque se les ha dado la opción de ir a la conclusión anticipada, y el día de mañana ellos van a tomar una decisión si es que se acogen o no a esta conclusión anticipada, ¿no? Entre ellos están los procesados, como usted sabe, Cristian Cruzate, alias El Colombiano, el señor Luis Humberto Arroyo Rojas, el señor César Álvarez Aguilar. Para ellos se está pidiendo 35 años de prisión. Incluyendo César Álvarez. Incluyendo César Álvarez como el autor intelectual de la organización de crimen organizado, porque a él se le está viendo por la organización criminal que hizo con asociación ilícita para delinquir por el poder político que él manejaba en ese momento, al igual que el señor Luis Humberto Arroyo Rojas, que era en ese tiempo también alcalde provincial y en algún momento fue gerente de la región de Ancash, ¿no? Es decir, lo que el fiscal ha sostenido, y por lo que él está solicitando los 35 años, es que esto no fue un hecho fortuito, esto era una organización delictiva que, aparte de las actividades de corrupción, ¿no es cierto?, de cobro de lo que ellos llamaban los diezmos, ¿no es cierto?, las comisiones ilegales por todas las obras públicas, en el momento que alguien denunciaba estos actos de corrupción, no solamente era hostilizado, sino incluso asesinado. Y tal es el caso que a tu padre lo intentan asesinar una vez y termina muerto. 3 veces. ¿No? 3 veces, ¿no? El primer atentado que recibió mi padre fue en el 2010, antes de que atentaran contra él y asesinaran a mi hermano. Fue el agente de construcción civil, porque así lo asocia Fiscalía de Crimen Organizado, asocia el poder de César Álvarez en cuanto a las organizaciones, en cuanto incluso a las autoridades públicas, como es Poder de Justicia, Ministerio Público. Controlaba policía, todo, absolutamente Álvarez. todo. Entonces, a raíz de eso, mi padre recibió 3 atentados. Uno antes de que asesinen a mi hermano, antes que vayan a mi domicilio, el atentado del 20 de julio donde asesinan a mi hermano, y un atentado en el 2012 donde también se dice en la carpeta fiscal que estaba planificado y ese día iban a asesinar a mi padre, porque había sicarios dentro de esa organización de sindicato de construcción civil liderada por López Padilla, que ahora también está siendo procesado, encarcelado en Piedras Gordas, ¿no? Entonces, todo esto era la porque la muerte de tu hermano fue, me acuerdo yo, tremenda, porque tu hermano muere defendiendo a tu padre, porque el objetivo era tu padre. Asesinar a mi padre. Exactamente, ese 20 de julio mi hermano llegaba de trabajar, mi padre estaba en una reunión con los compañeros de construcción civil, porque el local era mi casa en ese momento, y es allí que atentan contra mi padre, lo hieren, pero mi hermano lo salva, ¿no? Él da la vida por mi padre, lamentablemente él lo llegan a asesinar, él llega a morir porque él protege a mi padre. Él pone el cuerpo y las balas dirigidas a tu padre le caen a él. A él, exactamente. Ahora, lo que es increíble es que mientras porque esto eran los atentados contra tus padres, pero hubo contra otros testigos, es decir, contra otras personas que ¿no es cierto?, que se resistieron a esta red de corrupción. También hubo homicidios. Claro, hubo homicidios a un fiscal que investigaba actos de corrupción por el gobierno regional. También asesinaron a policías, asesinaron a la testigo clave del caso 2010, Hilda Saldarriaga, un proceso que ahora también se está viendo y también es como fundamento de este asesinato de mi padre, ¿no? Van de mano del asesinato de mi padre, van como fundamento los demás asesinatos, los cuales son también mencionados, incluidos con lo que se le señala al señor César Álvarez haber participado también y haber ordenado estos crímenes, ¿no? No solamente esto, usted sabe que mi padre siempre estuvo denunciando los actos de corrupción que ahora se están viendo. Justamente yo le escuché hablar sobre la carretera Chaca-San Luis, que ahora Fiscalía está investigando. Esto fue un convenio con Odebrecht dentro del paquete de 840 millones, en el cual en ese tiempo mi padre era consejero regional y fue ahí que lo atentaron. Claro, porque tu padre denunciaba que detrás de este desplazamiento gigantesco de fondos había comisiones ilegales. Es más, la persona, no me acuerdo cómo se llama, el que también fue asesinado, que reemplazó al gobernador. El señor Sánchez Milla. El señor Sánchez Milla, lo tratan de forzar al que él visto bueno y él se resiste, ¿no? Incluso tendrían que evaluar, porque yo conversé con la hermana del señor Sánchez Milla, la señora Nieves, quien me dijo que
se dudaba de la firma que se había obtenido días antes de asesinar a este señor, en el cual supuestamente se acordaba llegar a un acuerdo con el paquete de 840 millones, convenio con la OEI, y esto liderado con empresas como Odebrecht y entre otras, ¿no? Entonces, esta firma también fue un poco dudosa y no sé si la Fiscalía ahora lo está investigando, pero muchos de estos crímenes que han sido por actos de corrupción, porque la carretera Chacas-San Luis, yo he leído el informe, yo comenté que le iba a informar, esto lo tiene la Fiscalía, yo se lo he entregado a la Fiscalía, y por lo que he podido leer, casi sale el doble del costo. O sea, estaban sobrevalorando millones de soles dentro de esta carretera, en la cual pues totalmente se había hecho comparaciones con otras empresas, y muchos de los costos que eran mínimos, ¿no? Y eran a diferencia de esto. Lo que resulta increíble es que en el momento, no solo que estaban ocurriendo las denuncias que hacía tu padre, sino en momentos en que ya había procesos en marcha, ¿no es cierto? Y donde empiezan a ocurrir asesinatos, el presidente de ese entonces, Ollanthumala, sale abrazado con César Álvarez diciendo que era un ejemplo, que ya quisiera tener más César Álvarez en el Perú. Es increíble. Y justo ahora veamos lo que ha ocurrido con el señor Ollanta. Está preso. ¿No? Está preso al igual que el señor César Álvarez. Ahora, la pregunta es la siguiente, y es bien importante en este caso. O sea, este sistema de corrupción, porque el orgullo de Ollanthumala era que César Álvarez se gastaba toda la plata que recibía el Estado, pero lo que no decía es que eran obras mal hechas, en obras inconclusas, desviando fondos de una obra para otra, pagando, ¿no es cierto?, o cobrándose comisiones ilegales. Obras que no se llegaron a ejecutar, claro, y que se cobraron por adelantado. Entonces, el problema es que lo que no decía es esto. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo era posible que el gobierno regional, en ese contexto de denuncia de corrupción y de asesinato, siguiera recibiendo los flujos de los ministerios? Porque el dinero, o sea, si es una carretera, tiene que estar concertado con el Ministerio de Transporte, ¿no es cierto? Y el dinero finalmente lo suelta el Ministerio de Economía. Anda a preguntar a los alcaldes y gobernadores ahorita los padecimientos que tienen que pasar para que le suelte $1 el Ministerio de Economía. Ahora, en Ancash está peor, mucho más restringido. Ahorita nuestra región está totalmente devastada y está totalmente pues pasando por un acto de miseria gracias a lo que ellos han hecho. Precisamente en ese tiempo el señor Ollanthumala pues le daba la vista buena a todo lo que el señor César Álvarez decía que iba a hacer, ¿no? Y esas carreteras han estado mal ejecutadas, sobrevaloradas, algunas que han sido supuestamente ya pagadas y ni siquiera han sido realizadas. Muchas de ellas ahora se pueden visualizar. Ahora, la pregunta es, si tú eras del entorno cercano de César Álvarez, ¿podías ignorar esto que estaba ocurriendo? Y no me refiero solo a los actos de corrupción, sino a los métodos absolutamente mafiosos para eliminar a los enemigos, que es matarlos, simplemente. O sea, y ahí estaba Martín Belaúnde del Ocio, ahí estaba Heriberto Benítez, que era un hombre muy cercano. A quien hasta el momento no se le investiga, no, a pesar de ¿Cuál es la situación de Heriberto? No es parte del proceso. Al señor Heriberto Benítez es como si le hubiese tragado la tierra, porque el Ministerio Público se ha olvidado de él. Recordemos que hay una acusación, yo tengo la grabación de mi padre, donde él llama a la Comisión de Ética por justamente estas denuncias que mi padre hacía, por los actos de corrupción y por la manipulación del señor Heriberto Benítez como congresista en apoyo, como abogado defensor del señor César Álvarez, cuando él era congresista, ¿no? Entonces, esto lamentablemente se ha quedado en el olvido. Yo no sé qué es lo que ha pasado con la Comisión Ancash, porque se hizo en el Congreso, usted recordará, cuando asesinaron a mi padre, se gastaron mucho dinero en esta comisión en la cual supuestamente se estaban investigando estos actos de corrupción, y el Congreso ahora no dice nada. Los congresistas de mi región actuales no están diciendo absolutamente nada, se han olvidado por completo. Llegaron a las campañas, entraron como congresistas y se olvidaron de la región Ancash, se olvidaron de que hay personas que tienen que responder por todo el dinero que se han robado de nuestra región y por todos los desastres que han dejado como obras públicas, ¿no? Y lamentablemente ni nuestro gobierno central, ni los congresistas que están representándonos a la región Ancash, ni ahora los gobernadores regionales, ni siquiera los alcaldes dicen absolutamente nada. Todos se han quedado en silencio, ¿no? Y eso es lamentable, porque la corrupción continúa en Ancash. Incluso, déjeme decirle, yo tengo entendido de que hay personas que siguen trabajando por influencia del señor César Álvarez dentro del gobierno regional. Incluso tengo entendido que hay un proyecto especial Chinecas, el cual se han llegado a obtener terrenos, personas que son pues testaferros de estos, ¿no? Incluso me han dicho que yo tengo un terreno a mi nombre y yo ni siquiera estoy enterada.
Entonces hay cosas que están pasando en Ancash y nadie hace nada, ¿no? Y las cosas y la corrupción continúa. Y el caso de mi papá, ahora que se está llevando aquí, yo lamentablemente temo mucho por lo que pueda suceder, por lo que estoy viendo, por lo que estoy visualizando, por ver la frescura con la que se reúnen internamente los internos al momento de que nos dan un tiempo de receso en este juicio oral. Ellos hablan con tanta confianza, con tanta complicidad, que uno ya no sabe pues qué es lo que va a pasar con el asesinato de mi padre, porque las pruebas están ahí. Hay un sicario confeso, hay un sicario que declaró 3 veces y dijo que el señor César Álvarez Aguilar habría pagado para asesinar a mi padre. Hay un sicario que ya tiene una sentencia por el atentado del 2010, el señor Moreno Olivo, alias Goro, 25 años de prisión. Él y su hermano tienen 35 años de prisión, confirmado por la Corte Suprema, por el primer atentado. O sea, no hay más que decir. A mi padre lo quisieron asesinar en el 2010. Está comprobado, hay sentencias. Parte de los que están ahora procesados por el asesinato de mi padre ya tienen sentencia. Y lo mismo señalan al señor César Álvarez Aguilar, ¿no? Y ese es el único que aún pues no ha sido sentenciado por ningún acto de corrupción. Eso es lo más asombroso porque las pruebas están allí, ¿no? Yo creo que la Fiscalía yo he entregado pruebas, ¿no? Pruebas que mi padre tenía. Las pruebas están en los ministerios de justicia porque se han ido investigando estos casos, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Fiorella, por estar acá y por la pasión con la que sigues luchando. La gente, no deberíamos olvidar el papel que esta chica que me acompaña acá en el estudio ha tenido en la lucha contra la corrupción en el Perú. Porque fue el coraje después de que le asesinaron a su hermano y a su padre de seguir peleando y denunciando las cosas que nos pudimos enterar y destapar toda la vergüenza que ha, ¿no?, ensombrecido nuestro país en las últimas décadas. Y que, como ella dice, ahora mismo estamos lejos de terminar de cambiar, de siquiera empezar a cambiar. Muchas gracias, Fiorella, por estar con nosotros. Y decirle que por favor se mantenga esto, la noticia tiene que conocerse. Las luces tienen que seguir encendidas. No se puede callar. Y la responsabilidad de todos. Y la pregunta que yo me hago, ¿sabía o no sabía el señor Jorge Barata de que estaban matando gente en Ancash cuando él se estaba sentando a firmar para, ¿no?, realizar la obra de la carretera de Chacas? Que por esas obras había muertos. ¿Sabía o no sabía Jorge Barata? Es una pregunta que yo le haría si fuera fiscal. Nos vamos a Arequipa. Muchas gracias, Fiorella. Nos vamos a Arequipa. ¿Quién está en Arequipa, señora Magariño? Julio Guainazzi. Adelante, Julio, por favor. Gracias, Nicolás. Información en vivo desde Arequipa. Nosotros nos encontramos en estos momentos en los exteriores del área de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín. Lamentablemente, un trabajador de la empresa Exposistemas ha perdido la vida luego de sufrir una descarga eléctrica en el interior de las áreas donde se estaba realizando estos trabajos de desmontaje del evento Perumín y Estemín. Esta persona, este varón, ha perdido la vida. Ya se encuentra aquí personal del Departamento de Investigación Criminal, como también los peritos de criminalística. Este trabajador, repetimos, pertenece a la empresa Exposistemas, es una empresa que viene directamente de Lima para lo que es el montaje y desmontaje. De acuerdo a las primeras investigaciones, había una subestación de energía eléctrica la cual se encontraba desprotegida. Este trabajador pasaba por el lugar y inmediatamente fue jalado por la energía y en minutos perdió la vida. Esa es la información que les alcanzamos. Información desde Arequipa, Julio Guainazzi, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Julio, por la información de esta lamentable tragedia. Está en nuestros estudios Carlos Farías, él es presidente de la Comisión Permanente de Lucha Antitabáquica, COLAT. Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Un gusto estar con ustedes. Hemos hablado ya en anteriores oportunidades sobre esta campaña perversa de las tabacaleras dirigida sobre todo a los jóvenes. Es decir, el principal objetivo de las tabacaleras en este momento es conquistar el público juvenil, convertir en adictos a la nicotina a los más jóvenes. Efectivamente, Nicolás. Si mueren 17,000 ciudadanos por fumar cada año, 46 cada día, tienen que ser reemplazados. Y la estrategia de la industria en el Perú y en todos nuestros países es enganchar a niños, adolescentes y jóvenes. Son 800,000 los niños, adolescentes y jóvenes que se inician cada año el consumo de tabaco, Nicolás. Y lo que es más, la industria tabacalera utiliza una estrategia mucho más agresiva para poner cigarrillos con saborizantes. Y en el 95% de las bodegas de Lima, en una investigación que hace la Universidad Johns Hopkins, encuentra la
venta y exhibición de cigarrillos con saborizantes. Sabor a menta, sabor a fresa, sabor a índigo y en fin, sabores que sabemos sirven para que el primer fumador no rechace el cigarrillo, para que las mujercitas sigan fumando con esa aspiración de algo mentolado que no les hace sentir lo fuerte que es el cigarrillo. Esa es una estrategia de la industria tabacalera. ¿Eso qué significa? Porque ahora hay restricciones, ¿no es cierto? O sea, no se puede hacer, ¿dónde se puede y dónde no se puede hacer publicidad de cigarrillos en este momento? No se puede hacer en radio, en televisión, en revistas, ni en exteriores que no sea 500 metros. Entonces la industria ha focalizado toda esa comercialización a los lugares de venta. Ha sido favorecida prácticamente con esta ley de restricción parcial que tenemos ahora, porque ya no paga la radio, la televisión, a los periódicos, le da $800 o $1,000 al bodeguero al inicio de año para poner un aviso luminoso y para poner los cigarrillos en el lugar más preferencial. No existe ningún producto, ni siquiera la bebida gaseosa más por popular. ejemplo, tú vas a un supermercado y ahí está, ¿no es cierto? Al lado de la caja está. No solo en las bodegas, ¿no? Esto es, Nicolás, donde los niños llegan justo a la altura de los ojos de los niños, en el 72%. Detrás de donde está el vendedor. Todo el mundo está en contacto con el vendedor en una bodega. Esta estrategia tiene que ser eliminada, puesto que nosotros como países nos hemos comprometido en el convenio marco, en el Tratado Mundial, a eliminar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio. 6 años ya tenemos con esta propuesta legislativa, Nicolás. Se perdió en la última instancia en el Congreso anterior. Ha pasado una comisión de Congreso. Claro, si uno lo piensa además desde la perspectiva, me estoy refiriendo a tu objetivo, ¿no es cierto?, como consumidor. O sea, las personas adultas, mayores, tenemos familiares que han muerto de cáncer, familiares que están enfermos de cáncer. O sea, de alguna manera nuestra propia experiencia, ¿no es cierto?, con los consumidores de cigarrillos nos lleva a ¿no es cierto?, a la conclusión de que esto es altamente dañino y peligroso, pero los jóvenes no han vivido esa experiencia. Así es. ¿No? Y está ocurriendo que en hogares, o sea, por ejemplo, a mí me ha sorprendido que en mi casa yo no fumo, mi casa es una zona, ¿no? Y yo fui fumador hasta los 24, 25 años. Y soy absolutamente consciente del daño que esto puede causar. Pero mis hijos están asediados por la publicidad del cigarrillo a todos los lugares donde van. A todos los lugares donde entran los niños, que sea de venta, de comercialización, que encuentran cigarrillos. En los grandes mercados, los supermercados, hay un supermercado que tiene 17 cajas registradoras. En 17 cajas registradoras está la exhibición y la publicidad de tabaco. A nosotros los adultos ya nos llama la atención. Tú puedes pasar por cualquier lugar del supermercado, pero hay uno que es inevitable, que es la caja, porque en algún momento vas a tener que pagar. Ahí está el... Y en la bodeguita detrás del vendedor y en el exhibidor a la entrada en la forma más preferencial. No hay ningún producto, Lucas. Ahora, y están empezando desde muy chicos a fumar, ¿no? Así es. Ese es el peligro. Y a pesar de que hay una disminución en la prevalencia del consumo de niños, pero la agresión es más fuerte. Si no establecemos políticas, programas, defensa por parte del Ministerio de Educación, las otras políticas públicas, la industria tabacalera avasalla. Y eso es lo que no queremos. Es una lucha muy desigual que existe entre las grandes tabacaleras y la salud del pueblo, que tiene que ser defendida. Es por eso que es importante que este Congreso de la República, después de 6 años, nos pueda dar, y esperamos que esta Comisión de Defensa del Consumidor saque su dictamen y se pueda aprobar una ley. Que ningún partido político se oponga, no puede haber un partido político que se oponga. Si un partido político se oponga a defender a los niños, será porque está del lado de las tabacaleras. No, porque están involucrados, porque hay lobbies, pues, que eso es otra cosa de la que habría que hablar, ¿no? Los lobbies en el Congreso de la República. Gente que fue elegida para representar el interés de los ciudadanos y lo que está haciendo es representar intereses que, por ejemplo, en este caso están bloqueando, ¿no?,
la posibilidad de proteger a nuestros jóvenes del consumo del cigarrillo, que no es un mito, no es un invento, no es un rumor. El cigarrillo mata. Eso está absolutamente comprobado científicamente, no hay ninguna duda, no hay nadie que se atreva a discutir eso a estas alturas. Y la sociedad debe sancionar fuertemente a esos congresistas que puedan estar al lado de la industria. Y se inventan una serie de argumentos en defensa de la libertad del fumador, que creemos que tiene efectivamente, y respetamos la libertad del fumador. Pero lo que no queremos es que se incentive el consumo en niños, que se incremente las muertes en el Perú por el consumo de tabaco. Muchas gracias a Carlos Farías, presidente del COLAT, Comisión Permanente de Lucha Antitabáquica, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Va a estar William Urbina, presidente del comité del Pisco, del ADEX, con nosotros. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. En Radio Exitosa 95.5 de la FM, soy Nicolás Lúcar, son las 11:42 de la mañana. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Y este es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que la tecnología Body Test es única y exclusiva de Paraíso? Y es utilizada para el diseño de colchones de la mejor calidad. ¿Y en qué consiste? El Body Test identifica los puntos de presión que ejerce el cuerpo de una persona en el momento que está descansando y la forma como el peso se distribuye con el colchón, sobre el colchón. De esta manera está garantizado un mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Y está con nosotros ahora el señor William Urbina, presidente del Comité del Pisco de la Asociación de Exportadores. Bienvenido. Muchas gracias, Lúcar, por la invitación y encantado de estar acá en tu set. Lo que queríamos hablar con usted era el tema de Expo Alimentaria, ¿no es cierto? Sí, este miércoles, jueves y viernes, 27 y 28 de septiembre, tenemos la Expo Alimentaria. Recibimos más de 45.000 visitantes. Vienen más de 60 compradores de más de 60 países, 3.800 compradores. Esta es una alianza público-privada con PROMPERÚ, Ministerio de Agricultura, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores, y esta es la 9ª edición. Ahora, ¿qué cosa es lo que se ofrece en Expo Alimentaria? Bueno, es todo lo que es agroindustria, también tenemos pesca y tenemos también el Salón del Pisco, tenemos el Salón del Cacao, el Salón del Café. La verdad que el Perú es tan grande y estamos ubicados en una zona estratégica acá en América del Sur, y Expo Alimentaria es la feria más importante de la región. Y es una feria profesional, básicamente. Y bueno, yo estoy en el tema del pisco, tenemos acá el Salón del Pisco, estamos trayendo compradores de Rusia, del Reino Unido, de Japón, Corea del Sur, de Italia, de Colombia, de Costa Rica, y también me acaban de confirmar, están viniendo compradores de Dubái. Es una feria donde los peruanos, los productores de pisco, es una vitrina que tenemos que la Expo nos da, esta vitrina para mostrar nuestro producto y que sea conocido en el mundo. Actualmente producimos 8.600.000 litros. Este año debemos terminar en más de 10 millones de litros. Y en esto estamos, en tratar de conocer, a tratar de que nuestro producto sea conocido en el mundo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las perspectivas? O sea, ¿cuánto pisco más podemos producir? Porque hay que ser conscientes de que este no es un producto, por así llamarlo, industrial, digamos, ¿no? Sino es un producto, digamos, especial, es un producto que tiene un alto nivel de excelencia, es un producto exclusivo, ¿no? Así es. Nosotros nunca vamos a competir con un tequila, con un vodka. Nuestros valles no son muy grandes, no tenemos grandes plantaciones de vid, y nuestro producto es un producto boutique, un producto caro, un producto de calidad. Y eso es lo que tenemos, 8 variedades de cepas, y tenemos aromáticos, no aromáticos, tenemos un acholado, tenemos mosto verde y tenemos muchas opciones. Lo que tenemos que hacer es llegarlo a que llegue a nuevos mercados. Por ejemplo, Colombia, Italia, están aumentando mucho exponencialmente nuestros destinos a estos países porque los están conociendo.
Básicamente exportamos entre Estados Unidos, Chile y Colombia y España casi el 75% de nuestra producción. Hemos llegado a 44 países y bueno, y no solamente es llegar al mercado, los negocios son los que duran en el tiempo y a eso es lo que tenemos que llegar y para eso está ADEX, para apoyarlos a los productores. Ahora tenemos a Conapisco con el Salón del Pisco que nos está acompañando este año, donde los productores ganadores de las medallas de oro en el último concurso en Moquegua nos van a acompañar. Y en eso estamos, ¿no? Ahora, hay que... Yo sé que el pisco es un producto de bandera nuestro, pero el otro día yo en general tomo cerveza y vino, ¿no? Que son los que más me gustan, ¿no? Y además luego por razones de salud. Pero el otro día probé un ron peruano. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tal calidad! Sí, estamos mejorando mucho. Es una cosa que no tiene nada que envidiar a los mejores rones dominicanos, jamaiquinos, cubanos. Mira, ¿no? y la Expo Alimentaria es una gran vitrina para eso. Están viniendo no solamente para ver el pisco, también para ver el ron, para ver los vinos y otras bebidas que tenemos acá. Eso es la Expo Alimentaria. La verdad que tenemos que aprovecharlo. Ahora va a ser el boom de los superfoods, como se le ha llamado ahora a los alimentos peruanos, ¿no? Así es, hace poco hemos tenido una feria en Alemania con un gran éxito, ¿no? Y acá va a estar, digamos, la gran exposición de los superfoods. O sea, qué increíble, ahí vienen compradores de todo el mundo, de los grandes mercados. Más de 3.800 compradores, Lucar, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Bueno, esta feria ya es conocida acá en la región y hoy tenemos que ofrecer nuestra maca, nuestra quinoa, nuestro café, nuestro cacao. Y también no es solamente para los compradores, pues es una feria especializada, es cierto, pero también a gente que quiere entrar al negocio de la exportación. Para la Expo Alimentaria nos ofrece esa vitrina. ¿Cómo compra el mundo? O sea, nosotros de repente empacamos en bolsa de kilo, pero el mundo lo compra en medio kilo, qué producto es lo que vendes, cómo lo ve el mundo, y eso, el tema de embalaje. Mira, estamos trayendo 12 salones de países con 12 pabellones. De 12 países acá de la región y de afuera. Ya esta Expo Alimentaria, la verdad que hace 9 años que se creó. Ahora, yo me imagino que a lo largo de los 9 años ha ido creciendo de año en año no solo la calidad de la presentación, sino además la cantidad de oferta que se está haciendo, ¿no? Así es. Se calcula que hay transacciones de más de $800 millones. $800 millones durante la feria. A ver. Nosotros en la feria no viene el consumidor final, son negocios que se realizan en el tiempo, vienen compradores, hacen las alianzas y se producen las ventas. Eso hemos calculado del año pasado y este año superar los $800 millones. Ahora, a mí me sorprendió mucho la información que nos trajo el otro día Alfonso Velázquez, el presidente de Sierra y Selva, exportadora como se llama ahora, con la diversificación que se está produciendo y con la oportunidad que eso significa para los micro y pequeños empresarios, ¿no? De buscar formas de asociarse, de recibir respaldo técnico, pero de ser conscientes además de que podemos ofrecer productos de la mayor calidad, pero que tenemos que cuidar, como usted dice, la presentación, el empaque, ¿no? El cuidado de la estandarización de los productos, que no sea irregular lo que llevamos, ¿no es cierto? Así es. Bueno, tuvimos un problema con la quinoa que ya es conocido y bueno, ya pues una vez nomás vamos a tener este problema. Ahora, para eso está ADEX. ADEX es el principal gremio de exportación y en ADEX tenemos 23 comités y los 23 comités especializados. Yo estoy en el tema del pisco, hay un comité del cacao. Ahora, y ustedes han logrado formas de integración con la gente de Gamarra que están procurando entrar al tema de la exportación también. Mira, este año hemos creado, bajo la presidencia de Juan Varillas, el comité de MIPES, de microempresarios. Tenemos un funcionario, el señor Bernaza, el cual está encargado de estos MIPES, ¿no? De asociarlos y de buscarles mercado. Acá hay excelentes productos, pero tenemos que buscarles mercado. Y esto es trabajo y es una misión de ADEX. Y en eso estamos trabajando fuertemente. Bueno, yo le agradezco muchísimo al señor William Urbina. La Expo Alimentaria, ¿es qué día? ¿Es 26? 27, 28 y 29. 27, miércoles, 28, jueves y 29. Jueves, viernes y sábado. No, miércoles, jueves y viernes. Perdón. ¿Y esto va a ser dónde, perdón? En el Centro de Convenciones del Jockey Plaza.
en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza. Muchas gracias, señor Urbina, y mucha suerte. Muchas gracias por la invitación. No creo que la necesite porque estamos de moda en el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene que ver con los superfoods, los superalimentos peruanos. Y con el pisco. Y con el pisco, por supuesto, eso ni se discute. Muchas gracias por la invitación. Gilbert Galindo tiene información de último minuto desde Puerto Maldonado. Adelante, Gilbert, por favor. Gracias. Muy buenos días. Información en vivo desde Puerto Maldonado. Bueno, también la expectativa se dio a nivel nacional, ya que aquí en esta agencia del banco que corresponde a la venta de entradas para el partido Perú-Colombia, están en todo caso haciendo de que muchas personas hayan muy temprano asistido a hacer sus colas. Acá estamos con un señor. ¿Se dio o no se dio la venta de entradas para este partido trascendental de nuestra selección nacional? Negativo, un grupo de personas nos hemos acercado en la mañana y no había nada y estamos decepcionados porque queremos ir a ver a Lima la selección a jugar el 10 de septiembre con la selección de Colombia y ver por supuesto que meta su gol de Borrega Flores. No, a propósito, usted acaba de decir que Puerto Maldonado, Madre de Dios, siempre es dejado de lado. Madre de Dios es el departamento más olvidado del Perú y es la última rueda del coche de este país que se llama Perú. Ya estamos gestionando también para buscar que Madre de Dios sea una sola nación, porque hasta en el deporte nos están trabajando. ¿Pero cuántos son más o menos ustedes? Éramos unos 15, 20 personas que estamos ahí, y lamentablemente pues no hemos podido hacer, así que ya tenemos que mandar a alguien a Lima a encargar para que compre las entradas. No, pero en Lima ya se agotaron, según tenemos información. Tenemos que ir a Colombia a comprarlas entonces, porque no sabemos qué hacer, porque no somos Perú, parece que no somos peruanos, de Madre de Dios. Reclamamos también que ni en el deporte nos consideran a Madre de Dios. Bueno, así está la cosa entonces, ustedes ya saben, aquí ha habido mucha atención respecto a este alcance de la venta de entradas. Sin embargo, nunca se dio en el transcurso de toda esta mañana. Desde Puerto Maldonado, Gilbert Galindo, Radio Exitosa. Muy buenos días. Muchas gracias, Gilbert. Es que yo creo que nadie se imaginó que ahí iba a haber la expectativa que hay, porque la gente está enloquecida con este tema del fútbol. Y nosotros también. Por eso nos vamos a Buenos Aires. Ya les voy a contar lo que va a ser la cobertura espectacular que va a ser exitosa desde Buenos Aires para la transmisión de este partido y para el previo y post de este partido que estoy seguro va a marcar una vez más historia. Vamos a repetir la historia. Está con nosotros ahora el señor Salvador Robles Ramírez. Él es un caballero al que me he encontrado en la puerta de la radio en los últimos días. Don Salvador, bienvenido a Exitosa. Muchas gracias, señor. ¿Cuántos años tiene usted, don Salvador? Bueno, cumplidos ya 89. Cumplidos 89, camino a los 90, pero está usted paradito, le debo decir. Y no solamente eso, sino que usted ha preparado ¿en qué ha trabajado? Porque usted lo que me mostró el otro día fue un libro, ¿no? Sí, señor Lucas. Bueno, mi vida ha sido dedicada a los libros propiamente. Yo tuve la suerte y me dediqué a la planificación de la familia. Tuve la suerte cuando existía esa vorágine sobre el crecimiento de la población. Bueno, me dediqué a estudiar y a escribir sobre el sexo, sobre la sexualidad y sobre la planificación familiar. Tuve la suerte de conseguir información del Instituto Pasteur cuando apareció el SIDA. Sobre eso fue lo que me he dedicado más, ¿no? a escribir. Ahora, usted quiere dejar como una especie de legado, ¿no es cierto? Y usted ha escrito, por un lado, un libro sobre gramática, pero también ha escrito, como usted nos está contando ahorita, un libro dirigido a la educación sexual, que es algo que crítico, ¿no es cierto? De lo mal que estamos en educación sexual en el Perú, ¿no? Sí, naturalmente, sí. La sexualidad tiene muchos caminos y a veces mala información desde que y lucha, se ataca la planificación de la familia y se la considera como aborto, y no es el aborto. La planificación de la familia no es el aborto, sino es evitar
Claro, precisamente si uno aplica los métodos. Ahora justamente hemos tenido con Cecilia Villegas, que ha escrito un libro muy fuerte con el tema la polémica que se hizo sobre las esterilizaciones. Y uno de los temas que trata el libro de Cecilia es precisamente cómo la posibilidad de tener acceso a métodos de anticoncepción, ¿no es cierto?, es uno de los principales instrumentos para impedir que ocurra lo que lamentablemente está ocurriendo en el Perú, que es una cantidad increíble de abortos que son ilegales, están prohibidos por la ley. Es más, la Iglesia Católica los combate expresamente, o sea, no solamente es un delito, es un pecado mortal, digamos, o sea, y sin embargo hay alguna gente que calcula que podrían estar ocurriendo en este momento en el Perú cerca de 1000 abortos diarios. Es una cifra pero monstruosa. Sí, naturalmente, pero esa es la realidad. ¿Y eso qué es? ¿Resultado de la mala educación de la gente? De la mala educación, que no... el adelanto de la sexualidad también es uno de los motivos, ¿no? Y falta de educación sexual. Y que lamentablemente cuando se trata a veces sobre la educación sexual, surgen enemigos que se dice que se está atentando contra la vida. Claro, la gente le tiene miedo al tema del sexo, ¿no? Porque finalmente no es solo un tema de prevención, es decir, el sexo no es solamente una función reproductiva, es un espacio para que las parejas compartan, para que las parejas disfruten, para que las parejas se den placer mutuamente, ¿no es cierto? Y es algo que ayuda a que la gente sea saludable, sea sana emocional y psicológicamente, ¿no? Naturalmente. Esa es la base de la sexualidad, porque la sexualidad es una cosa escúchame, pero usted no ha publicado su libro, está usted buscando editor. Bueno, es decir, yo he tenido muy buenos tiempos. Yo he sido el primero aquí en el Perú propiamente que escribió sobre el sexo, sobre la sexualidad. He tenido una serie de trabajos hasta que después ya traté sobre la planificación de la familia y el método rítmico que se dice, ¿no?, que el método rítmico es para evitar el embarazo mediante fechas, pero también se dice, ¿no?, que el método rítmico Gino-Naus es el método más seguro para lograr el embarazo. Claro, para lo contrario, sí. Porque lamentablemente el ciclo de la mujer es muy variable, va cambiando. Entonces, si se aplica el método rítmico, entonces los días esos que son 8 de escondida cambian, pues. Y entonces se tienen relaciones en los días de que han variado. Claro, lo que me parece increíble es cómo hemos retrocedido lamentable en este tema, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ahora, hay una noticia importante. Yo estoy seguro que en algún momento hay una nueva programación en Exitosa. De lunes a viernes nosotros vamos a tener inmediatamente después de este programa, van a estar Manuel Rosas y José Rocha. Va a estar, por supuesto, el señor Gonzalo Núñez y el equipo de muchachos de Exitosa Deportes. Luego, el señor Armando Macé, el doctor Armando Macé, en este programa Médicos en Acción. Pero hay sorpresas importantes. Fernando Armas y Arturo Álvarez van a estrenar Los Exitosos del Humor, que va a ir de 6 a 8 de la noche, que estoy absolutamente seguro va a ser un rotundo éxito por no solo el talento como imitadores que tienen, sino sobre la rapidez y la perspicacia que tienen estos dos condenados para agarrar la noticia del día y convertirla en humor. Va a seguir Carlos Alberto Navarro también de 8 a 10 de la noche con Exitosa Deportes, y va a haber un nuevo programa que tiene que ver con este tema, que se llama Tú y Yo Entre Sábanas, con Carolina Mota, porque la idea es que la educación sexual comience por la de nosotros los adultos, ¿no? Porque ¿cómo le vamos a transmitir, digamos, una información correcta, adecuada, para que tengan una vida sexual saludable a los chicos, si la nuestra de los adultos no lo es? Si los adultos no sabemos enfrentar este tema de la sexualidad de una manera adecuada, ¿no? Y yo creo que el programa de Carolina Mota va a cumplir precisamente esa función, ¿no? Es que propiamente, lamentablemente, no se conoce la sexualidad, se le equivoca, se va por caminos de que no son verdaderos, y hay una serie de
tabúes, de que traban la difusión de la verdad. Porque lo que se necesita es difundir la verdad, cómo es la naturaleza humana. Lamentablemente existen casos en que se adelanta. Digamos el caso de la niña acá peruana, Lina Medina, que fue... Claro, Lina Medina, que fue madre siendo niña. Claro, pero claro, digamos, ese fue un caso extremo, pero lo que estamos viviendo ahora es muy delicado, ¿no? Que es el tema del inicio tempranísimo de la vida sexual, ¿no?, de los chicos, sin protección, sin información, sin estar preparados emocionalmente para enfrentar su propia sexualidad, ¿no es cierto? Lo que está llevando a... Ahorita mismo hablamos con Cecilia Villegas, chicas que tienen 20 años y ya tienen 2, 3 hijos, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que se necesita, información, pero información verdadera. Y a eso se dedica el trabajo mío, ¿no? Déjeme ayudarlo, don Salvador, a conseguir un editor para su libro, porque yo creo que toda la experiencia que usted tiene, no solamente por lo leído, sino me imagino por lo vivido, ¿no? Es una experiencia que tiene que ser compartida. Yo le agradezco mucho por estar con nosotros y me comprometo con usted a hacer un esfuerzo para que su libro sea conocido por la gente más joven. Muy agradecido. Y lo que yo quisiera es que haya realmente un promotor, ¿no?, para que ese libro pueda difundirse, pueda distribuirse, pero de una manera gratuita. Eso es lo que tendría que ocurrir. Muchas gracias a don Salvador Robles Ramírez. Ustedes lo han escuchado, el señor tiene 89 años y está preocupado por uno de los problemas más serios que tiene nuestra sociedad, que es la falta, no solo de educación, de información, como él mismo dice, sobre el tema de la sexualidad. Muchas gracias, don Salvador. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Yo termino por el día de hoy. Nos despedimos hasta mañana. Los dejo con... ¿Quién es Batman y quién es Robin? ¿Ah? José Rocha y Manuel Rosas vienen inmediatamente después a ponerle así electricidad, le van a poner corriente a estas próximas 2 horas. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.